Bueno, retomo la charla y yo voy a centrarme un poco más en las consecuencias que tiene el deporte en la salud cerebral o en la cognición y en las emociones. Para ello, Ricardo, échame una mano. Ahí, vale. Para ello es importantísimo que os hable del factor BDNF. El factor BDNF es una proteína que se sintetiza en el sistema nervioso central y que consiste en... De alguna manera, el factor BDNF, esta proteína, lo que consigue es generar neurogénesis y plasticidad cerebral. De alguna manera es como nuestro protector, aquel que está cuando más lo necesitamos y el que nos provee de los recursos para cambiar a nivel tanto estructural como funcional nuestras neuronas y que se adapten a las circunstancias del entorno. Y se ha descubierto en los últimos años que la síntesis de BDNF es estimulada a través del ejercicio físico. Con lo cual esto es realmente muy interesante porque ya tenemos un dato que nos dice que, bueno, que si nosotros somos capaces de mantener una actividad física, vamos a poder tener en niveles óptimos, digamos, vamos a cuidar bien nuestro cerebro y lo vamos a proteger de las inclemencias que la vida nos pone por delante. ¿Qué ocurre cuando los niveles de esta neurotrofina, porque el BDNF es una proteína que forma parte de la familia de las neurotrofinas, qué ocurre cuando los niveles son bajos? Pues bien, se ha demostrado que niveles bajos de neurotrofinas en el sistema nervioso central lo que genera es mayor probabilidad de desarrollar enfermedades tales como la depresión, la epilepsia, Parkinson o Alzheimer. Y no solo eso, sino que también tenemos que tener en cuenta que ante un daño cerebral adquirido, algo que sucede de un día para otro y que no hemos planificado, pero sucede, si nosotros tenemos buenos niveles de BDNF, si hemos cuidado de ese cerebro y ese cerebro está, como os decía, preparado para estas inclemencias, el factor pronóstico a la hora de rehabilitar esas funciones que vamos a ver alteradas, pues el factor pronóstico va a ser mejor. Y esto es especialmente importante en esta comunidad, porque los últimos datos, los datos epidemiológicos que presentó la Federación Española de Daño Cerebral Adquirido, FEDACE, pues nos informó que Asturias está el segundo en la lista en cuanto a incidencia del daño cerebral adquirido en España. Concretamente, Asturias, pues cada 1000 habitantes, aproximadamente 12 sufren o van a sufrir daño cerebral adquirido, ¿no? Entonces, pues teniendo en cuenta esta prevalencia, me parecía interesante que no solo nos centremos en aquellas enfermedades neurodegenerativas que sabemos que están ahí y que es muy interesante que incorporemos el deporte para intentar prevenirlas, sino que también hay veces que que la lesión acontece sin previo aviso. De hecho, quería poneros este ejemplo porque para mí es bastante ilustrativo. Él es Javi, es un paciente de neural que nosotros generalmente incorporamos a la rehabilitación de nuestros pacientes desde el minuto 1 actividad física, siempre adaptada a las condiciones de cada uno, ¿no? En este caso, Javi tenía serios problemas de corte cognitivo. Después del ictus que tuvo, pues tenía problemas de memoria, tenía muchos problemas de planificación, tenía una empresa de informática y evidentemente la tuvo que cerrar. No se aclaraba con sus hijos porque no recordaba bien cuándo tenían que ir al cole. Realmente tuvo evidentemente muchos problemas después de la lesión. Y yo os diría que uno de los elementos que más ayudó a Javi a poderse rehabilitar y a salir de aquello fue el deporte. Fue el deporte y por varios motivos.
Javi estaba en silla de ruedas, evidentemente, bueno, luego pudo caminar porque estaba, la lesión que tenía no era tan grave como para poder quedar en silla de ruedas para siempre. Hicimos un trabajo de rehabilitación, pero Javi hizo una labor muy importante a nivel deportivo, siempre como comentaba Ricardo, dosificando y teniendo en cuenta las condiciones en las que el deporte era sano para él, ¿no? Pero no solo mejoró a nivel cognitivo o a nivel físico, sino que gracias al deporte Javi pudo retomar esa actividad social que tan importante es cuando acontece una lesión neurológica, ¿no? Y este es un factor que sale, muchas veces parece que sale del factor salud, ¿no? Pero es muy importante que tengamos en cuenta que la actividad social tiene mucha importancia en estos casos y que el deporte lo fomenta de manera clara. Bien. Que el deporte es sano lo sabemos desde hace ya bastantes años. Quizás ahora vamos teniendo cada vez más información acerca de la importancia que tiene el deporte o la actividad física en la infancia. Y a mí me gustaría destacar tres factores en los que el deporte beneficia sustancialmente. En primer lugar, y como decía antes, los niveles de BDNF aumentan y también aumentan en los niños. Entonces, si tenemos en cuenta que el aumento de BDNF mejora el aprendizaje, pues evidentemente si los niños están en una fase de aprendizaje total, pues el ejercicio físico va a venir bien. Y aquí me gustaría hacer un pequeñito matiz, y es que el deporte sea beneficioso para el aprendizaje y para mejorar a nivel cognitivo, no significa que por hacer deporte vayamos a tener niños intelectualmente más potentes o sean más listos. No va por ahí. De hecho, las investigaciones lo que reflejan es que si no incorporamos la actividad física en los niños, si el niño o los niños son sedentarios, realmente es cuando se pone en riesgo el desarrollo cerebral en estas edades. Bueno, en segundo lugar, el deporte también beneficia en cuanto a la mayor conectividad entre neuronas. Y esto es gracias a ya no solo a la conectividad, ¿no? a que tenemos un cerebro más conectado, y ahí entra un factor en juego la proteína BNDF, sino que la mielina, que es la sustancia blanca cerebral que nos permite que el impulso eléctrico entre neurona y neurona llegue más velozmente, que seamos rápidos, ¿no? Que digamos que la información vaya de manera rápida entre neuronas, se ha demostrado que esto también mejora con el ejercicio. Bien, y por último, destacar la importancia de, por un lado, desarrollar la capacidad atencional y de las funciones ejecutivas. La capacidad atencional es una función cognitiva básica, absolutamente básica, porque no somos capaces, bueno, si tuviésemos que estar atentos a todos los estímulos que nos rodean, quedaríamos ya, desmayados de toda la información que tendríamos. Entonces nos pasamos el día seleccionando la información. Si ayudamos al niño o si el niño desarrolla la capacidad atencional desde edades tempranas, vamos a encontrarnos con niños capaces de focalizar su atención a aquello que desean. Y, por otro lado, tenemos las funciones ejecutivas, que las funciones ejecutivas se desarrollan en la corteza prefrontal, que es esta zona de aquí. Y bueno, es la zona más evolucionada y la que nos diferencia de los animales, ¿no? La corteza prefrontal, o las funciones ejecutivas, son como una especie de planificadores, es nuestro director de orquesta, el que nos dice por aquí sí, no contestes de esta manera porque te estás equivocando, o mira, debes de estudiar durante 4 o 5 años porque quieres conseguir aprobar esa oposición.
Este señor es Walter Mischel, posiblemente no os suene, pero seguramente sí que os suene su estudio, porque es un estudio muy conocido, un estudio en el que observó la conducta de los niños y les propuso que se quedasen solos con una golosina y que esperasen sin comérsela hasta que él volviese a ir. Si le eran capaces de esperar, pues obtendrían una segunda golosina. Si no, pues ahí acababa el juego, ¿no? Bien, pues lo interesante de este estudio fue que, este estudio fue longitudinal y durante 40 años Walter Mischel estuvo analizando la vida de estas personas. Y las conclusiones a las que llegó fue que aquellas personas, aquellos niños que habían sido capaces de inhibir ese impulso de comerse la golosina y esperar a que llegase él, tenían vidas más satisfactorias. Y esto no es casualidad. Realmente desarrollar la capacidad de inhibición es absolutamente fundamental para poder, para no dejarnos llevar por los impulsos y por la vida un poco a lo loco. Y esto el deporte lo fomenta muchísimo a través de las reglas del deporte, a través del entrenamiento y bueno. En cuanto a deportes recomendados en la infancia, realmente he querido poneros esta foto porque hay tantos deportes, hay tantas posibilidades que realmente yo no me considero, no creo que sea la persona adecuada para decidir cuál es el deporte que mejor va a los niños, ¿no? Pero sí que se recomienda que sean aquellos que impliquen ejercicio aeróbico, interiorización de normas y reglas del juego, por esto que estábamos hablando del marcaje de límites, trabajo en grupo, esto guarda más relación con los mecanismos de empatía, y para mí la más importante, que es la diversión, ¿no? No podemos pretender que los niños sean pequeños atletas, ni pequeños profesionales. El objetivo es que ellos se diviertan haciendo ejercicio físico y lo interioricen. Bueno, otro punto importante donde el deporte tiene mucho que decir es la depresión. Y aquí, se considera que tanto el deporte actúa tanto a nivel preventivo como cuando ya está instaurado, en este caso, el trastorno, la patología. Las recomendaciones, como decía mi compañero, son muy variadas, muy variadas. Dentro de la revisión de las investigaciones que he estado revisando, parece que hay bastante consenso. He puesto este ejemplo, pero realmente el consenso es que esto va de constancia y no tanto de intensidad. Esto no va de que lo demos todo y que intentemos llegar a la extenuación, sino que intentemos ir incorporando actividad física en el día a día y está comprobado que niveles moderados de deporte tienen un beneficio. Bien, encontré este artículo, esta investigación que me pareció muy bonita porque parece que cuando llegas a una edad, llegas a la vejez, se asuma de alguna manera que la tendencia es que haya mayor índice de depresión, haya mayor índice de inactividad, y parece que eso sea algo que tenemos ahí y que damos por hecho, ¿no? Bueno, pues en este estudio lo que observaron es que tras 10 semanas de ejercicio moderado, un ejercicio de 30, 40 minutos 2 o 3 veces a la semana, mejoró significativamente
concepto o la sensación que ellos, las emociones que ellos tenían con respecto a su calidad de vida en general, ¿no? Entonces, bueno, el estudio lo que revela es, pues, el impacto emocional positivo que tiene el deporte en edades avanzadas. De hecho, antes hablábamos del factor preventivo, pero también tenemos que tener en cuenta que una vez instaurado el proceso de demencia, existe beneficio si incorporamos el deporte o la actividad física. De hecho, este estudio lo que revela es que si hacemos un programa de entrenamiento cognitivo aislado, un programa de entrenamiento físico aislado con pacientes con daño cognitivo, con deterioro cognitivo leve, el beneficio no era tan potente como si combinabas las dos. De hecho, esto sumado a los fármacos habituales que se suelen prescribir en personas con demencia, está demostrado que tiene efectividad. Bien. En cuanto a los procesos oncológicos y la mejora cognitiva, bueno, aquí he querido destacar tres factores que funcionan o que están relacionados, que son efectivos en cuanto a la mejora cognitiva en pacientes oncológicos. En primer lugar, el tratamiento neuropsicológico, que ahora os hablaré de una experiencia con pacientes con este perfil. En segundo lugar, la meditación o el entrenamiento de las capacidades atencionales. Y en tercer lugar, el ejercicio físico, ¿no? Lo que os quería comentar es que, bueno, hace unos años en Neural lo que hicimos fue, bueno, nos llamaron del Hospital La Fe de Valencia, nosotros tenemos sede en Valencia, y nos llamaron del Servicio de Oncología y nos dijeron: mirad, hemos estado haciendo unas investigaciones que aseguran, o bueno, que demuestran que el tratamiento neuropsicológico puede mejorar las funciones, puede restaurar o puede mejorar las funciones cognitivas que han sido alteradas tras un proceso oncológico, ¿no? Y concretamente esto ocurría en niños. Entonces iniciamos con ellos un programa de intervención con pacientes oncológicos que eran la mayoría adolescentes. Y vimos que esta terapia neuropsicológica, más allá de la evidencia científica que ellos ya habían analizado, la experiencia allí en Valencia fue realmente muy satisfactoria, ¿no? Entonces, ahora el siguiente paso sería, y no sé si ahí. El siguiente paso y el anhelo y lo que realmente me encantaría poder aplicar es no solo el tratamiento neuropsicológico, sino la meditación o el trabajo de la atención plena y el ejercicio físico, y ver cómo esos tres componentes pueden mejorar en secuelas cognitivas producto de un proceso oncológico. También puntualizar aquí que hay revisiones científicas que hablan sobre estos mismos efectos en mujeres con cáncer de mama. Y me pareció muy interesante lo que descubrí, y es que decía el estudio que el 75% de las mujeres con cáncer de mama tenían la sensación de haber perdido capacidad cognitiva, mientras que los datos objetivos decían que solo el 43% realmente habían perdido capacidad cognitiva después del tratamiento. Pues bien, después de aplicar un programa de ejercicio físico, todas ellas, ahora no recuerdo el porcentaje, pero realmente sí que hubo un resultado significativo de mujeres que la percepción les había cambiado a positivo, independientemente que fuesen por motivos objetivos o subjetivos, ¿no? Y bien,
Estrés. Bueno, el estrés viene a ser la antítesis de la proteína del BNDF por el estrés crónico, me refiero. El estrés crónico realmente está demostrado que genera un impacto negativo en el desarrollo y en la conexión entre neuronas, en el desarrollo cerebral, en la salud cerebral. De hecho, el cortisol, que es la hormona del estrés, ataca especialmente al hipocampo, que es el centro de la memoria. Y, bueno, los estudios informan sobre los beneficios, una vez más, del deporte ante una época de estrés o ante estrés crónico, ya que disminuye los niveles de cortisol en sangre y mejora el estado de nuestro sistema cerebral. Y ahora la pregunta es, sabemos que el estrés es malo, ¿no? Pero ¿esto es bueno? No, no. De hecho, se ha demostrado que el sedentarismo empeora los niveles, el estado emocional, favorece un estado emocional negativo, tener unos hábitos de vida sedentarios, y aumenta los niveles de estrés, o mejor dicho, nos convierte en personas hiperreactivas al estrés. Es decir, cuando hay un acontecimiento estresante, las personas con una vida sedentaria reaccionan de manera más aguda a esos eventos. Y por último, y desde mi experiencia, quería compartir, bueno, pues que como profesionales de la salud, evidentemente os recomendaría que todos practicaseis actividad física, pero también me apetecía compartir con vosotros que mi experiencia, o sea, que aplico, digamos, estas recomendaciones en mi día a día y bueno, y que mis recomendaciones son que hagáis del deporte un hábito, que todos hagamos del deporte un hábito, que lo consigamos de alguna manera, que no nos obsesionemos, porque realmente pues, el deporte está para disfrutarlo y para incorporarlo y bueno, pues disfrutarlo. Que si podéis, lo compartáis con amigos, con familia, porque es súper reconfortante. Yo ahí estoy con mi sobrino y con mi primo y desde luego son momentos que te llevas y que se los debo al deporte. Y quizás para mí el punto más importante es que creo que todos tenemos la responsabilidad de utilizar toda esta información y con esa información dar ejemplo a los más pequeños y fomentar esa práctica de la actividad física en el día a día.